noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos y tenerlos por acá en esta noche de lunes, último día de febrero. Se acabó ya febrero, viene ya casi en abril la Semana Santa y eso es que se va pasando este año volando, ¿no? La vez pasada estaba leyendo un artículo muy interesante, no sé si a ustedes les pasaba o les pasa. Cuando niños a uno el tiempo se le pasaba muy lento, ¿no? Yo recuerdo que un año a los 8 años, 7 años era una cosa impresionantemente larga y ahora pues se ve tan rápido, ¿no? Y bueno, el artículo decía que en gran parte es porque cuando uno va creciendo tiene más sentido de pertenencia con el tiempo que realiza, ¿no? En su trabajo, en sus estudios o en las actividades que haga. Entonces va pasando más rápido. David, qué bueno tenerlo por la calle. Sid, ¿cómo estás? Buenas noches. Oiga, les cuento que yo estaba preocupado con este trade del Standard Poor's, ¿no? Porque cuando abrió con el gap dije, no, me va a estopear, pero ya volvió casi que al 1-1. Eh, no le he puesto no, quiero que toque el 1-1 para ponerle ¿el qué? No acuerdo en cuánto puse el take profit, el stop loss en break even, ¿listo? Entonces vamos a esperar un poquito, pero va bien. Va bien, ya se recuperó, se cerró el gap. Entonces, por ese lado, súper bien. Hoy tenemos entonces lectura, la importancia de la mentalidad del trading. Richard Bark, uno de los traders que entrevista. La verdad no me gustó mucho la entrevista. Me parece que es una persona muy de esos típicos traders que no quieren, no sé, más que revelar su estrategia porque no lo tienen que hacer, pero no comparten mucho. Pero por supuesto hay que aprender muchas cosas. Me gusta mucho es que Jack Schwager es impresionante cómo les busca la lengua, ¿no? O sea, unas preguntas muy específicas. Se nota que sabe demasiado de psicología porque realmente las preguntas van enfocadas a eso, a que respondan rapidito. Entonces, bien, vamos a dar unos minutos mientras se termine de unir la gente. Por acá, Elena, muy buenas noches, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy, muy bien. Espero todos se encuentren súper bien. Vamos a darle entonces comienzo a esta lectura. Como les comento, no es de las más interesantes que he visto, pero hay muchas cosas que aprender, sobre todo eso, la importancia de una mentalidad fuerte a la hora de hacer trading. Así que no siendo más, empecemos por acá. Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Richard Bark, hablemos un poco de quién es Richard Bark. Pues es un inglés matemático, tiene maestría en matemáticas, matemática pura, ¿vale? No con algún enfoque distinto, no, matemática pura. Maestría en la Universidad Imperial de Londres, les cuento, pues en su momento fue la cuarta mejor universidad del mundo, estamos hablando más o menos de 2002, sí, más o menos, 2002. No sé en este momento en qué puesto estará, pero pues si alcanzó a ser la cuarta del mundo es porque realmente su exigencia era bastante para un alumno pues que según él describe no tenía tantas capacidades como muchos. La motivación principal para volverse un trader era ser millonario en corto plazo. Me gustó mucho que Schwager le dice, oiga, vea, usted es de los primeros que me dice algo así. Realmente la mayoría de gente eh, la mayoría de traders que están en ese libro, pues le dicen, no, la verdad me amaba el trading o quería ser libre e independiente, pero no, él dijo, mire, yo la verdad, desde pequeño creció en una granja y quería volverse literalmente millonario en el corto plazo. Quería hacer lo que nosotros vemos con esos, a veces esos, el mejor trader del mes en Tickmill, que cogen una cuenta de $1000 y la llevan bueno, para volverse millonarios tendría que llevarlo a 1 millón, pero bueno, la llevan a veces a $80,000. Fue a muchas entrevistas con bancos y fue rechazado. Algo muy importante, cuando él se graduó de matemáticas, pues él quería trabajar en un banco, pero ojo, no porque quisiera, sino porque sencillamente decía, era un tipo muy bueno, tuvo un excelente promedio en la universidad y decía, pues me tienen que contratar. Una persona sumamente competitiva con un error y era que era bastante envidioso. Ejemplo, si alguien hacía algo mejor que él, entonces decía, es que es un suertudo, es que pasa esto, lo otro, error que tuvo que corregir para ser bueno en el trading. Pensó que podía hacer dinero con trading técnico, decía los fundamentales son fáciles, entonces simplemente voy a aprender trading técnico. Mucho antes de empezar su carrera de trading, pues ya más o menos había visto, por ahí leído de los mercados financieros, de los fondos de inversión y pues digo, oiga, puede ser una oportunidad interesante.
Luego de graduarse y de que le negaran el trabajo en los bancos, que, pues, como les digo, eh, no quería. Buenas noches, Martín, un saludo. Y el mercado parecía mi hija. Se inmutó. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues sí, el mercado me gusta cómo corrigió el SPY. Ahorita que acabamos este capítulo, miramos un ratico qué pasó con los índices y el oro ahí rapidito. Vale, entonces, como íbamos diciendo, cuando él se graduó, entonces, pues lo que les digo, lo único que quería era por sus méritos que lo contrataran, pero en el fondo no quería. John, buenas noches. No quería que lo contrataran en esos bancos porque no quería trabajar ahí. Y él lo admite en la entrevista. Él decía, yo realmente no quería trabajar ahí. Empezó haciendo trading en mercados de futuros, principalmente divisas, bonos e índices bursátiles. ¿Cómo da? Pues lo contrató una firma que no requería experiencia previa. Entonces empieza a trabajar. Incluso dos de los maestros de esa firma también van a aparecer en los próximos capítulos de Unknown Market Research, entonces los veremos en detalle. Le dieron un curso de 6 meses en demo y si empezaba a ser rentable, pues le daban dinero real. Empezó con $10,000, ¿vale? Les cuento, este trade alcanzó en un mes hasta el 240% de rentabilidad, una cosa monstruosa, ¿no? Empezó haciendo trading técnico con una estrategia que se llamaba Open Drive. Pónganle cuidado a la estrategia. Hoy en día yo creo que eso es al revés, o muchos de ustedes la hacen al revés. Open Drive es algo que pasó y precisamente pasó ayer. Gap down, ¿sí? Entonces si hace un gap significa que el mercado va a seguir esa dirección. Entonces ahí él hubiera entrado en corto y ¿qué hubiera pasado? Ya estaría en un stop loss, ¿no? Hoy en día se hace es algo al revés, espera que se llene ese gap, ¿no? Es una estrategia conocida como el llenado de gap. Pues aquí les cuento, él dice que esa estrategia le funcionó un par de veces y después nunca más volvió a servir. Entonces, pues realmente no era tan bueno. Luego de no poder cubrir sus gastos mensuales, a ver, les cuento un poco. Él en esa firma de trading, pues le decían, usted se queda con el 50% de las ganancias, pero pues tenía que pagar un poco de cosas, 2.500 euros de pues lo que era la data de Reuters, ¿no? Las noticias, su propio escritorio, entonces pues con lo que estaba generando no le alcanzaba para pagar todo y tuvo que vivir de algunos ahorros que hizo mientras trabajó en su adolescencia en algunos bares como mesero. Eh, Al ver esto, pues entonces se vio en una situación compleja y habló con sus padres. Los padres le dijeron, no le vamos a dar más dinero para que lo desperdicie en esos casinos, porque pues, a ver, señores, entendamos un poco, cuando uno no está familiarizado con el trading, con las finanzas, pues esto no es otra cosa más que un casino y eso no sirve y eso es. A mí mis papás también me decían, pero ¿por qué quieres ser un vago haciendo eso? A ver, no es culpa de ellos, lo que pasa es que pues en su momento, a menos de que hayan tenido un acercamiento profundo en las finanzas o en la bolsa, pues lo hubieran entendido. Pero pues como les digo, no tenían cómo entenderlo. Así que se fue dando cuenta que poco a poco podía perder su cargo. Habló con sus jefes y les dijo, mire, está pasando esto, mis padres no me quieren dar dinero y pues me voy a quedar sin para vivir, entonces por favor me pueden pagar un salario. Ellos dijeron que sí y la respuesta del jefe fue porque tiene determinación y la persona que tiene determinación y ama lo que hace, tarde que temprano cumple o termina cumpliendo sus objetivos. El trade que salvó su carrera parte del instinto de una subida de tasas de interés de Mario Draghi en el 2014 para el Banco Central Europeo. Él negoció futuros, es un trader de futuros, futuros de tasas de interés, ¿vale? Precisamente de tipos de interés. En ese momento los compró y generó 90.000 euros de utilidad en el trade, por supuesto con un apalancamiento enorme, pero lo tenía completamente planeado. Esto no fue de la nada, hizo un plan estratégico que lo llevó a eso. Pudo, gracias a ese trade, quedarse en la firma, hablar con sus padres y mostrarles pues, que no era el fracasado que creía. ¿Vale? Me gusta mucho que el estilo de trading parte de posiciones rápidas dependiendo del sentimiento del trade. Él dice, si yo veo que eso se está devolviendo a los 30 segundos, simplemente me salgo de ahí. Ahorita vamos a leer un fragmento que puse, donde él dice, 30 segundos, el trade no evolucionó, busco salirme, ya sea en stop, pone stops muy pequeños de 5 ticks, lo que sería más o menos unos 5 o 10 pips, dependiendo por supuesto también del activo que estemos evaluando, para hacer una comparación entre futuros y CFDs, pero pues efectivamente pone stops muy pequeños y eso le permite entonces pues mantener sus pérdidas bien bajitas, cosa que a muchos nos da mucho miedo y ahora vamos a ver una lección de eso. Consejos sobre personalidad. Richard solía compararse demasiado con los demás y yo sé que a muchos de nosotros nos pasa eso. Miren, él decía, y ahí es cuando hablamos de la envidia.
Él decía, si de pronto él no tomaba un trade y alguien más sí le iba bien, él decía es que es un suertudo, es que porque me pasa esto, se criticaba a sí mismo y eso afectaba su mentalidad. Eh, Cuando uno opera con una mentalidad diciéndose a sí mismo que es un fracaso, pues va a fracasar. Él dice, la mentalidad siempre tiene que ser positiva. Una experiencia importante dentro de su carrera es que cuando joven le dio depresión, la superó diciendo lo siguiente, hay muchas personas que sufren el mismo trastorno mío con muchos adicionales y están saliendo adelante. Entonces, decidió salir adelante, dice que pues la depresión por supuesto lo acompaña de por vida, pero solamente le da en algunos momentos, ¿sí? En uno que otro momento de la vida lo acompaña, pero pues es más el tiempo que está feliz. Algo que también hace muy importante, que esto hace parte de un plan de trading y una bitácora, toma fotos de los trades para recordar las emociones y sentimientos durante la ejecución. Esto también lo dice Brett Steinbarger en su libro El entrenador de trading, donde dice efectivamente, venga, yo quiero, y yo también lo hice cuando hicimos el artículo de mi mejor y mi peor trade en mi carrera. Y es la hora que yo me acuerdo del sentimiento cuando yo operé ese Standard & Poor's y ese Palladium y también cuando operé ese Nikkei. ¿Vale? Los recuerdo como si hubiera sido ayer. Recuerdo exactamente por qué tomé la decisión de arriesgar $1,500 en un trade, sabiendo que mi riesgo máximo eran 700, ¿vale? Y recuerdo que dije, ok, lo tengo que hacer porque es que el patrón que está formando es una cosa espectacular y la liquidez del paladio. Eso me permite entonces decir, oiga, ¿vale? Qué excelente trade yo tomé. Por supuesto, también me tengo que acordar de los negativos y cómo fallé, entrando 4 veces pensando que iba a dispararse en la dirección alcista, ¿vale? Así que súper, súper importante. Les traje estos fragmentos entonces. Aquí le pregunta Schwager, anteriormente hablabas de la importancia de tener una mentalidad correcta al hacer trading. Por favor, ¿puedes explicar cuál sería entonces esa dirección, ese lado mental del trading? La meta como trader siempre ha sido tener armonía en mi proceso. Entonces, estoy utilizando mis sentimientos como una dirección para el trading, como una conexión en el trading. Trato de hacer el spot, el mercado spot en tiempo real cuando estoy, digamos, haciendo un trading muy, muy pobre, muy, digamos, por debajo del promedio. Analizando mis drawdowns pasados, encuentro y empiezo a, eh, perdón, encuentro que empiezo a hacer malos trades, pero después me mantengo en el trading porque tengo miedo de perder el siguiente trade. Ahora tengo una dirección significativa con un método de manejar esta situación. Si siento que algo no está bien, simplemente me retiro más temprano o simplemente me tomo la siguiente mañana libre. Haré lo que sea para poner mi mentalidad nuevamente en el lugar que corresponde, una buena mentalidad. Quiero hacer trading en un estado de calma y de paz interior y no quiero tener conflictos internos conmigo mismo. Eso le permite entonces a él no tomar malas decisiones. Y miren, puede sonar chistoso, pero voy a hacer una comparación. Cuando uno está, para los que de pronto les gustan los juegos, no sé, jugando FIFA o jugando cualquier juego, uno a veces empieza como a perder a la calma y cuando uno pierde la calma empieza efectivamente a pelear con uno mismo, a decir es que soy pésimo, es que soy muy malo. Esos sentimientos en vez de hacerlo a uno mejor, lo hacen es peor, uno sigue empeorando. Entonces es el momento en el que uno tiene que decir, espere, voy a parar un momento, salgo y me calmo. Lo mismo, cuando hay una pelea, yo tengo dos opciones, dejarme llevar por la rabia y por la ira y cometer estupideces o simplemente calmarme y decir, oiga, creo que esto se puede solucionar de otra manera. Asimismo es en el trading, yo debo tomarme mi espacio cuando me está yendo mal o incluso cuando me está yendo demasiado bien y tengo exceso de confianza, debo tener una mentalidad positiva. Cuando uno, y recuerden que lo decía Brett Steinbarger, siéntese y haga trading en su computador apagado, diga cómo va a entrar, qué va a hacer, por qué va a hacer eso, para tener un plan definido. Y si siente que hay algo mal en el trading, y en mi plan de trading está, si tengo, por ejemplo, se murió un familiar, o me terminó mi novio, o me separé de mi esposa, pues entonces dejo el trading por un momento porque son emociones que controlan mi subconsciente, ¿vale? Y al controlar mi subconsciente yo no puedo actuar racionalmente. Entonces le pregunta, es como un circuito cuando te sientes fuera de sincronización con el mercado, dice vete. Y así el trade haya ido a su objetivo, no recuerdes esas épocas cuando te fuiste. Eh,
le ayudaron a ahorrar o más bien a salvar dinero. ¿Por qué piensas que ocurre esto? Es naturaleza humana siempre fijarse en lo negativo y no en lo positivo. Y esto yo creo que concuerdo mucho con él. A mí también me pasa. Los traders fallan porque siempre se quedan pegados a su stop. Incluso cuando el trade no trabaja. Los malos trades, los malos traders nunca no quieren tener ni siquiera un stop o simplemente poner el stop más abajo de lo que está el mercado, ¿sí? Lo que uno dice cuando está en una posición que cree que va a subir, simplemente empieza a mover el stop loss, ¿listo? Muy diferente a lo que él hace, simplemente dejar que el trade falle. Yo creo que ahí va muy a la frase cliché de mantener las pérdidas bajitas, pues él sí realmente lo cumple. Eso es lo que él llama una CIC Stop Order. Cancel if close, cancelarla si se cierra. Entonces, si estás diciendo que no es lo suficiente para tener un stop en cada trade, eso es correcto. Los traders siempre se pegarán a su trade perdedor, ¿vale? E incluso, me gusta mucho lo que dice, lo recuerdan es, cuando ellos recuerdan entonces el momento en que el trade, por ejemplo, les tocó el stop y después se fue hacia su target, hacia su objetivo, no recuerdan los que pasó eso, pero no recuerdan los que les tocó el stop y siguió hacia abajo, ¿vale? Uno siempre recuerda o se pega a esos malos trades, ¿no? Bueno, ahí hablan un poquito de una operación que en la que él se hizo el 100% en el Brent, ¿vale? Pero bueno, digamos que más allá lo que quería ver era esta zona. It is a matter of minutes. Lo que les comentaba sobre la salida de los trades es una cuestión de minutos, incluso a veces son segundos, si la posición, por supuesto, no es tan grande. Le daría algunos minutos, pero si no es una posición significante. Si no está trabajando en 20 o 30 segundos, él está afuera. Ojo, porque no son todos los trades. Hay trades incluso que él puede esperar un mes, porque lo dice en la entrevista. Hay trades que puede esperar un mes. Depende de qué tan grande sea la posición. Las personas pueden tener dificultades cortando las pérdidas porque tienen miedo de salirse del trade y después verlo irse en la dirección. Es una cuestión de ego. Yo estaba cometiendo el mismo error por años. Entraría en un trade, pondría mi stop y vería cómo mi posición entraba en una pérdida, perdón, entraba en una pérdida flotante sin tocar realmente mi stop. Esperaría a que mi stop se tocara. Incluso cuando estaba en el 90% seguro de que el tiempo en el que el trade no iba a funcionar, pero no podía entonces, él no podía luchar contra sí mismo diciendo esto va a suceder. No podía el mercado ser bajista cuando mi trade no iba a funcionar. Y algunas veces, cuando se salía y el trade de pronto se iba a mi objetivo, cuando eso pasa, perdón, te enseña que estás haciendo la cosa errónea, que es mantenerlo, sostener esa pérdida. El problema es que solamente recuerdas aquellos momentos donde sí donde te tocó el stop y efectivamente se fue hacia arriba. A lo que Schwager le responde que cuando Schwager le pregunta, perdón, sobre su peor trade, me asombra que él dice que el peor trade que tuvo, póngale cuidado a lo que pasó. Él entró en una posición de compra en la libra empezó efectivamente a caer, él estaba perdiendo aproximadamente 35.000 euros, la libra hizo un pullback, él se aguantó un poco, esperó a cerrar la posición en negativo 7.000 y después la libra se derrumbó como a menos 70.000. Y él dice, ese es mi peor trade, mientras que muchos habrían dicho, no, fue un buen trade porque yo decidí esperar la corrección. No, y él cayó en cuenta de lo siguiente, es mi peor trade porque psicológicamente yo hubiera podido hacerlo muchas veces y me hubiera podido quebrar, pero pudo tener ese aspecto crítico de sí mismo de decir, oiga, no hice un buen análisis. Por eso entonces nos da estas lecciones de un buen trader. Identificar fortalezas y debilidades, ser muy cuidadosos. No importa si pierdes un trade o si lo dejas pasar, habrá más oportunidades. Si perdiste en un trade pero no cometiste errores, debes decir, volvería a tomar ese trade porque estaba dentro de mis planes, no importa si salió bien o mal.
Las oportunidades pueden presentarse en franjas de días, semanas e incluso meses. Él decía, él es un trader, les cuento que en esos momentos ya cuando iba al análisis técnico empezó a operar únicamente fundamentales fuertes, ¿vale? Como lo son las decisiones de tasas de interés y demás. Siempre quiso ser un trader técnico porque sus maestros lo eran, pero el mercado lo llevó hacia esto y también nos enseña eso, señores, que si el mercado nos lleva hacia algo, debemos hacer un análisis o debemos operar con lo que nos sintamos cómodos. No importa si eres un trader fundamental o técnico, lo importante es sentirte cómodo y, pues, por supuesto, generar rentabilidad. Entonces él decía, habían meses, semanas, días que no había noticias importantes y yo no podía operar, o si operaba pues ganaba muy poco, no importa. Él dice, es hacer en uno o dos trades mucho dinero, vale una fuerte suma de dinero para entonces poder contemplar esos días o semanas que no se operó. Cada trader debe encontrar su enfoque, transición de técnico a fundamental, que fue lo que a él le ocurrió. Siempre quiso ser técnico, nunca hacía dinero con técnico, o si hacía muy poco, y terminó volviéndose fundamental porque vio que efectivamente era bueno para eso. Caso contrario al del jefe que vamos a ver en el próximo capítulo. El jefe era un excelente trader técnico, claro, él le quería enseñar precisamente esos aspectos, pero pues realmente nos deja entonces estas lecciones importantísimas de cómo mantener una mentalidad fuerte, incluso cuando las situaciones están pues mal, cuando todo lo vemos un panorama gris, darnos motivación. Y pues aunque ya no es tan reciente, pero lo que pasó con Rafael Nadal a mí me parece que es completamente válido para el trading. Rafael Nadal estaba enfrentándose a un rival 10 años menor que él, con mejores habilidades, porque pues imagínense el estado físico de una persona que es 10 años menor que uno. Rafael Nadal estaba lesionado en el Abierto de Australia y con su mentalidad de ganador logró coronarse campeón del Abierto de Australia y del Australian Open, ¿vale? Eso lo que muestra es, pero Rafael Nadal no estaba diciendo, es que mi rival es menor, no estaba sacando excusas mentalmente, estaba más bien inyectándose positividad para alcanzar su meta, que era ser campeón. En el trading pasa lo mismo, vamos a tener muchas pérdidas, vamos a tener días o semanas muy malas. Y nosotros vamos a decir es que somos pésimos, esto no sirve, no sirve para nada. Eso va a pasar porque así como alimentas tu mente, así vas a tomar decisiones. ¿Listo? Si alimentas tu mente con otro tipo de cosas, la situación puede cambiar completamente. Bien, señores, pues aquí tenemos al Standard & Poor's. Me gusta mucho que está haciendo un hombro cabeza hombro invertido. Interesante, con posibilidades alcistas. Yo voy a, pues, a mantener mi trade precisamente porque no me ha tocado el stop loss. Ahí estoy, igual es una posición grande, entonces me gusta mucho. Miremos rápidamente por acá el euro también. Todos los activos trataron de cerrar el gap. Vamos a ver cuáles lo hicieron rápidamente por acá. El libra dólar sí lo cerró, pues también fue un gap pequeño. Hoy tenemos, recuerden, tasas de interés para Australia, está muy fuerte al alza, o porque eso puede ser una señal de corrección, simplemente lo digo así por decirlo. El USD CAT, ojo porque me gusta la zona de soporte en la que está, un soporte potente donde podría empezar a rebotar, así que no me disgustaría buscar compras en apertura americana, mañana lo voy a estar monitoreando. Bitcoin también se pegó una subida súper bonita, cerrando el día por encima de los $43,000, imagínense, subió casi $10,000 en un día, súper interesante esa subida, parece que entró un comprador ballena, lo que lo ayudó bastante. El oro, por su parte, se mantuvo absolutamente lateral, no hizo mucho, más bien aburrido. El petróleo, pues después de ese gap, también se mantuvo muy lateral, no hizo mucho tampoco. Miremos también el Nasdaq, pues hizo casi que lo mismo que el Standard & Poor's, aunque el Standard & Poor's tiene un poco más de fortaleza. Ojo porque así como lo veíamos ayer en el premercado semanal, la manera correcta de esperar pues la transición alcista es con la ruptura de esta línea de tendencia. Entonces ahí es donde yo quería de pronto cerrar el trade, pero pues lo voy a mantener porque sé que en cualquier momento me toca el 1 a 1 y ya sencillamente puedo pasar mi stop loss a no solamente a break even, sino también a positivo. ¿Listo? Lo voy a pasar a positivo porque sé que es una excelente zona. En el kiwi, ojo porque también está replicándose mucho lo que está haciendo el australiano, ¿no? Recordemos que también esa noticia de las tasas de interés que parece que se va a mantener en 0,1 puede entonces hacer que pues, el activo funcione en correlación con lo que va a ser el dólar australiano. Eso es lo que tenemos. Yo creo que hoy fue un mercado no muy movido, pero esta semana tendremos movimiento. El viernes es NFP, así que tendremos mucho movimiento y este es el mes de la subida de tasas, luego de mucho tiempo sin ver una subida de tasas para el Comité de Mercado Abierto. Así que, pues, tenemos situaciones interesantes.
mucho que aprender de ese libro. Realmente Unknown Market Wizards lo deja uno de verdad con muchas sensaciones súper interesantes. Un segundo, saco TradingView porque quiero que veamos también el de XY. A ver, a ver, a ver. De XY. Un segundito. Listo, por acá. Busquemos el de XY con la data de ICE US. Muy volátil hoy, ¿no? Subió, después cayó fuerte, con bastante volatilidad. Por acá nos dice Adrián, el oro tiene un fallo en el gráfico de días. Un posible fallo, hay que ver por qué está fuerte en alza. Ok, vale, sí, efectivamente, tiene esa ruptura fallida en ese nivel tan importante de resistencia, cola de techo, pero recordemos también que esa cola se generó precisamente por la situación con Rusia, que pues en este momento está en negociaciones. Vamos a ver qué pasa, porque donde las negociaciones entonces salgan mal, podemos todavía ver más caídas en los mercados. Yo creo que estamos también muy expectantes a lo que ocurra porque con base en eso, nosotros tenemos que ir tomando decisiones. ¿Listo? A ver. Sí, es que el orito está igual. De igual manera hoy no hizo casi nada. Es que la fluctuación fue muy pequeñita. A mí también me gustaría que corrigiera, ¿vale? Me gustaría que corrigiera después de esa súper subida, un poquito más de pronto que se acercara y testeara de pronto el promedio móvil de 200 observaciones, porque pues ahí tendríamos una situación interesante para posibles compras. Yo realmente lo que quiero, efectivamente, es buscar compras, ¿no? En el oro, eso es lo que quiero. Y Bitcoin me asombró con esa subida, la verdad que no me la esperaba. Ethereum, vamos a ver, también buena subida, rozando casi los 3000. Fíjense, este es el patrón que está haciendo el Standard & Poor's, ¿no? Hombro izquierdo, cabeza, hombro invertido, rompió línea clavicular, línea de cuello, pam, y para arriba. Entonces, se ve interesante, ¿no? Y eso está haciendo el Standard & Poor's. Yo estoy esperando que tenga el mismo desarrollo el Standard & Poor's. Ojo, porque fíjense que aquí el Bitcoin sube fuerte, pero si hay un fallo en las negociaciones, que es muy probable, vuelve y cae fuerte. Entonces, simplemente cuidado si están ejecutando trading, pues para que tengan en cuenta que eso ya pasó, ¿no? Ya ha pasado. Y por acá. Veamos también qué pasó en USD Cup. Creo que no está fluctuando como mucho. Bueno, hoy subió a los 3.933, vela de rango amplio con posible ruptura, entonces parece que sí va a mantener posiblemente su tendencia alcista. Eso es lo que aparenta, ¿no? Quiero ver qué pasó con las otras cripto también, con las altcoins, Solana, UPA. Vela de rango amplio con ruptura, patrón interesante, ¿no? Que por supuesto se puede dañar con Rusia, pero técnicamente hablando, esto es un excelente patrón de compra. Para los que les guste los patrones de ruptura, no solamente ruptura de línea de tendencia, de micro tendencia bajista, sino también ruptura del promedio móvil, entonces una corrección en una hora, ¿vale? Simplemente esto, que se me hizo el screen brush, ¿vale? Simplemente necesitaríamos una corrección por acá, ¡puf! Sería un motivo súper alcista, pero dependemos también de qué ocurra con los fundamentales, así que hay que estar muy, pero muy pendientes. Vale, señores, como siempre, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana 8 a.m. en una sesión de futuros. ¿Listo? Entonces, para todos los que quieran participar, 8 a.m., recuérdenlo, estaremos en futuros. Abrazo grande, espero les haya servido estas lecciones. Esperamos que los próximos traders den un poquito más de información. Los últimos que hemos visto han estado súper buenos. Este no estuvo tan interesante como los otros, pero bueno, pues un libro no tampoco es culpa de Schwager que las personas no quieran hacerlo, ¿no? Y como les digo, él intenta hacer que sí lo hagan. Entonces, abrazo grande, nos vemos mañana. Muchos pips, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias a todos por su participación.